Elementor.com. Vas a ver algo acojonante. Lancia Stratos Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola de nuevo a todos. Hoy tenemos uno de mis coches preferidos, este clásico, el Lancia Stratos. Muy bonito, por cierto, esta decoración. Este es de la edición Altaya, ¿vale? Y bueno, como podéis observar ya, no sé si ya veis algún pequeño cambio que tiene, pero el coche está muy bajito y ya veis que por ejemplo, al efecto visual que tiene a nivel de las ruedas, pues que no hay diferencia entre las ruedas delanteras y las traseras. ¿Qué hemos hecho en esta preparación? Pues una de las cosas más importantes que le hemos hecho ha sido colocar 4 ruedas exactamente iguales. Hemos cogido 4 llantas delanteras y son las que hemos usado para esta preparación. Sustituyendo las 2 ruedas traseras que eran un pelín más grandes. Y entonces hemos conseguido que pueda admitir un neumático muchísimo mejor, un poquito más, la llanta es un poquito más estrecha y un poquito más pequeña. Y así de esa forma el coche baja un poquito más de atrás también, ¿vale? Aunque de aquí hemos hecho cosas para que baje de adelante, ¿vale? De la parte delantera y el morro baje bastante, pero esto es una cosa muy importante que se lo hemos hecho y el coche va muy bien, ¿eh? Va bastante bien. Para el tipo de coche que es muy pequeñito, muy cortito, muy nervioso, con un peso algo elevado en la carrocería debido a la bandeja de piloto, pero que se ha mantenido. Ahora veréis lo que le hemos hecho, pero el coche va muy bien, ¿vale? Entonces, os cuento. Venga, vamos a ello. En la carrocería hemos cogido, la hemos desmontado entera y hemos lijado la bandeja de piloto lo que nos ha permitido, ¿vale? Tampoco nos hemos esmerado muchísimo. Sí es verdad que hemos quitado el apoyo que trae sobre los cojinetes traseros, en el eje trasero, ese tetón que trae en la bandeja de piloto, lo hemos eliminado, lo hemos lijado, hemos rebajado un poquito, ¿vale? Hemos rebajado un poquito y tal, y bueno, y poco más, ¿eh? Poco más. En esta unidad no traía el apoyo en el eje delantero, que normalmente viene aquí detrás en algunas unidades. Esta no la traía y no ha hecho falta quitarla. Todo lo demás, perfecto. No ha habido que lijar la carrocería, ¿vale? En el perímetro, por la parte de dentro. Quizás un poquito en esta parte de aquí, ¿vale? Un poquito aquí y en este ángulo de aquí, por dentro, pero poca cosa, ¿vale? Poca cosa. Realmente a la carrocería se le ha hecho poco, más a la bandeja de piloto que a cualquier otra cosa, ¿vale? En fin, ahí está. La dejamos por aquí. Es verdad que esta carrocería ganaría bastante si pusiéramos un Lexan. Y claro, pero bueno, con el tiempo, pues no descarto que en alguno de los Lancia Stratos que tengo, cuando lo prepare, pues se le ponga una bandeja de Lexan, pero eso sí, detallada, porque me gusta que vaya detallada, con la cabeza de resina y demás. No las bandejas de Lexan esas que no se ve ni la forma ni nada en concreto, ¿no? Entonces, pues posiblemente lo haga en alguna preparación. Bueno, pues como he dicho, en la preparación de la mecánica hemos puesto 4 llantas iguales. Estas llantas eran de otro modelo, las he pintado del color de las que trae de serie, no han quedado mal. Y bueno, y empiezo a contaros un poco lo que se le ha hecho al chasis. Bueno, el chasis hemos limado
Hemos limado la parte lateral, esta parte lateral y la otra, ¿vale? Las dos. Hemos limado también la parte superior, ¿vale? Hemos quitado todo esto que hay aquí que era elevado, igual que esta parte de aquí, como podéis ver, pues todo esto era a la misma altura. Pues nosotros hemos rebajado todo esto. Todo esto lo hemos dejado a la altura del propio chasis, del grosor del chasis. ¿Por qué? Porque aquí en la carrocería pues chocaba y no permitía bascular. Entonces se encajaba aquí con estas piezas, ¿vale? Que simula la entrada, el radiador, y no basculaba. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido rebajarlo completamente, ¿vale? Eso en el chasis. Hemos puesto una guía Ninco estándar con muelle, que funciona a la perfección, ¿vale? Hemos cambiado los cables, hemos puesto unos cables de alta conductividad, flexibilidad, ya sabéis, de silicona, que son los que más uso. Bien, en el eje delantero hemos hecho cambios para que bajara el morro, y entonces lo que hemos hecho ha sido limar el alojamiento del chasis, ¿vale? Para que no tuviera límite a la hora de subir, ¿vale? Que subiera hasta el final. Hemos puesto una plaquita, ¿vale? Una plaquita pegada con cianoacrilato, ¿de acuerdo? Y un poquito de bicarbonato para que hiciese más cuerpo. Y la hemos ajustado, la hemos lijado tanto por dentro como por fuera, ajustada para que no interfiriera a la hora de rodar el eje. Y hemos puesto tornillería métrica debajo, ¿vale? Como hacemos en algunos modelos. ¿Para qué? Para estabilizar esa excesiva holgura vertical del eje delantero. Claro, el coche no trae demasiada holgura de serie, pero nosotros, como lo que queríamos era subir el eje delantero, pues hemos tenido que limar su alojamiento. Al limar su alojamiento, de pronto hemos tenido mucha holgura y la hemos estabilizado con la tornillería métrica por aquí debajo, ¿vale? Esa tornillería métrica, algunos me habéis preguntado que cómo la hago, y la hago con una lima de cola de ratón, muy finita, ¿vale? Con punta y con mucho cuidado. Veo dónde está el eje y empiezo a limar y hasta que hago el agujero, ¿vale? De la medida que me interesa, hasta que entra ese tornillo métrico y hace la rosca en el plástico, ¿vale? Bien, hemos puesto, para separar el eje y ganar estabilidad, hemos puesto dos arandelas de 1 milímetro, o sea, 2 milímetros a cada lado, ¿vale? Para darle anchura al eje, como podéis ver. Y se queda perfecto, ahora lo veréis con la carrocería montada. Como nosotros en nuestro club permitimos hasta un máximo de 3 milímetros de anchura por encima de la carrocería para ganar prestaciones en los coches de Scalextric, pues está dentro del margen, ¿vale? Y no queda mal, ¿eh? No queda mal. Motor RX4. Motor RX4, hemos dicho que hemos cambiado los cables, muy bien. RX4 le hemos dado la vuelta. ¿Por qué? Porque la otra parte, la que queda aquí abajo, que no tiene el nombre, pues tiene más atracción magnética. Entonces la usamos. Estará en torno a 6 gramos así, y esta daba menos. Entonces lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta, ¿vale? Desarrollo 927. El eje trasero igual, excepto las llantas, que son exactamente iguales de tamaño que las delanteras, porque son otras delanteras, ¿vale? Que tenía 2 juegos y las he aprovechado. Bien. Y ya está, y nada más. Lo único que para que el coche gane basculación, lo que sí hemos hecho ha sido, os lo voy a mostrar, ha sido, ¿veis el motor? Bien. Hemos limado, esto es el que quiera, que le puede dar más o menos. Bueno, fijaros bien, esta parte de aquí donde llega el motor, ¿vale? Justo donde termina en la parte superior, pues podéis limar suavemente, ¿vale? Y rebajarlo. Si vosotros rebajáis esta zona, ¿vale? Esta zona y este espacio que queda aquí, que es el donde entra la carrocería, y le dais más juego en este sentido, ¿vale? Pues tendréis más basculación o tendréis menos. Entonces, yo recomiendo que esto lo hagáis muy, muy, muy despacio, para ganar la basculación que necesitáis, no más, ¿vale? Porque claro, si os pasáis luego ya poco arreglo tiene. Yo he pintado toda la estructura del motor para que quede un poquito más real, la verdad es que queda más bonito. Y nada, yo ajusté eso, poquito, no le hice nada a la parte de atrás y lo ajusté poco, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, en la parte de atrás, si yo lo coloco, ¿vale? Si yo lo coloco ahí en su sitio, bien. Como os decía, si yo limo esa parte superior del motor, me va a permitir más margen entre la carrocería y el chasis, ¿vale?
me va a permitir ese margen. Ese pequeño margen, no sé si lo veis, ¿vale? Ese pequeño margen que es el que va a daros la basculación, ¿vale? En la parte de atrás, porque en la parte delantera tenemos la tornillería métrica. Que diga, perdón, los tornillos con basculación, ¿vale? Neumáticos. Neumáticos cero grip delante, ¿vale? En este caso he optado por unos que tenía y de un grosor adecuado, pero estos no son termorretráctil, ¿vale? Estos sí los tenía yo por ahí, ¿vale? Y lo he usado, ¿vale? No sé de qué marca eran, creo que eran Scaleauto, pero bueno, lo he usado y quedan bastante bien. Trasero, yo he puesto neumáticos blandos. Como digo siempre, a la hora de competir usaremos los neumáticos que están permitidos en la carrera, que normalmente llevamos todos los mismos, los AS 25 de Scaleauto 19 por 10. Pero para rodarlo quería probar hasta qué punto llegaba y le he puesto neumáticos blandos de Scaleauto, ¿vale? Y va el coche como un tiro, va muy bien, muy bien. Hombre, no es de los más punteros porque el coche por medida ya sabemos cómo es, pero el coche va de lujo, ya lo veréis en el tramo, ¿vale? Y esto es todo lo que se le ha hecho. Creo que no me he dejado nada, no, el motor no hay que pegarlo, no hay que encintarlo porque no tiene movimiento. Y ya está ahí, como digo, ajustar la anchura de los ejes al reglamento permitido por nosotros. Que yo creo que no está mal, está bien pensado, porque ya os digo, mejorar un poco las prestaciones de estos coches, ¿no? Para disfrutarlo aún más si cabe. Y en fin, os voy a montar el coche, ¿vale? Para que veáis cómo bascula, ¿vale? Venga, os lo muestro. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Con sus tornillos puestos. Y fijaros, ¿vale? Esa basculación que tiene, que para mi gusto es perfecta, ¿vale? Si os la muestro aquí, por delante, fijaros, ¿veis? Fijaros que tiene bastante, ¿vale? Y aquí atrás, ahí, cuidado que no se mueve esto, ¿veis? Lo justo es lo que os decía, tenéis que ajustar eso, ¿vale? Habrá modelos a lo mejor que haya que ajustar poco y otros que haya que ajustar más, ¿vale? Bien. A plomo, como podéis ver, os lo muestro en la plantilla, el coche ha bajado bastante, ¿vale? Ha bajado bastante de delante, con su guía Ninco de muelle, y perfecto, ¿vale? Y de atrás igual, al tener la llanta un poquito más pequeñita, y mirar cómo queda por atrás, la pintaza que tiene, ¿vale? Fijaros bien la anchura como decía, del eje, ¿vale? Lo que sobresale, que tampoco es una barbaridad y mejora muchísimo al coche, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, ¿vale? Si os fijáis, os lo separo un poquito, ¿vale? Y veis que ahí apenas sobresale, ¿vale? Poquito, pero que da ese punto de seguridad en el paso por curva al apoyarse. Es verdad que un eje delantero estrecho ayuda a pasar por curva más rápido, pero peca a la hora de levantar la pata. Entonces yo soy más de llevar el eje un poquito más ancho y que me dé apoyo y seguridad. Pues yo necesito más seguridad y no de pronto que me haga extraño y el coche se salga, levante la pata al entrar un poco pasado en la curva. Pero bueno, estos son gustos de cada uno y formas de pilotar, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, esta es la preparación de este clásico por excelencia, el Lancia Stratos, y os dejo con él en el tramo para que veáis cómo va, porque el coche va como un tiro, el coche va muy bien. Hombre, no es de los mejores, desde luego, por ya os digo, por las dimensiones que tiene, pero el coche va genial. Si le pusiésemos una bandeja Lexan, entonces sí, entonces ya estaría ahí con los demás, ¿eh? En fin, espero que os haya gustado y os animo a que os preparéis uno, ¿vale? Que de estos hay un montón y a muy buen precio. Y es verdad que se ven muy poco en las carreras. Yo, por ejemplo, en la última carrera que hicimos, que ya tenéis el vídeo en el canal, que corrí con un Porsche. Que además estaba bien preparado, ese sí lo preparé un poco más, que lo viste, que ya lo tenía en el canal, y la verdad es que el coche iba muy bien. Es verdad que el resultado de la carrera no fue todo lo esperado, porque estoy estrenando un mando, que todavía me estoy haciendo a él, pero el coche iba muy bien. Bueno, pues este no es que haga esos tiempos, pero está cerca, y no había ni un Lancia Stratos. Entonces, en la siguiente carrera de ese grupo, el Lancia Stratos, este Lancia Stratos correrá y se estrenará. Y no sé si habrá más, pero este será por lo menos el que esté.
En fin, os dejo en el tramo con él, chicos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el M3 que tenéis al fondo con decoración Motul, muy bonito también. Adiós. Voltaje 17.0.